Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Em, bueno, este es el video que les había comentado, que les iba a dejar las clases grabadas. Em, digamos, como ustedes recordarán, en la última clase cubrimos bastante de análisis de costos, pero me quedó una cosa pendiente por explicarles, que era la explicación de por qué lo más regular para una empresa perfectamente competitiva es que eventualmente tenga un costo variable medio creciente. Eso tiene mucho que ver con, digamos, una fundamentación teórica un poco más amplia de algo que ya les había explicado Isao, que es el concepto de economías y deseconomías de escala. Entonces, bueno, eso me quedaba pendiente. Pero aprovechando que eso está pendiente y que este tema de análisis de costos tiene algunas intuiciones gráficas, digamos que son un poco pesadas, entonces pensé que sería bueno si en un primer video lo que hacemos es cubro eso que me faltaba, análisis de costos, pero aprovecho también para repasar lo que vimos de análisis de costos para que quede bien firme y que lo que ocupamos para explicar el tema nuevo, que es la dualidad entre el problema de etapa uno y etapa 2 con respecto al problema completo de maximización de beneficios, eh, que eso quede bien sólido y en otro video les explicaría dualidad. Entonces, en este lo dedicamos a repasar análisis de costos rápidamente y a cubrir economías de escala y deseconomías de escala. Ahora bien, les insisto que por favor, si les surge alguna duda con este video o el siguiente, que me escriban, por favor. Digamos, yo esta clase la estoy dando asincrónica porque las circunstancias son excepcionales, pero ustedes no tienen que pagar con eso. Ustedes me importa que aprendan bien todo lo que les voy a comentar por acá, que les quede bien claro. Entonces, de nuevo les digo, si les surge alguna consulta con los videos, nada más me escriben y yo les contesto por correo o por Telegram o directamente hacemos una reunión de Zoom si lo necesitan, pero por favor no se queden con dudas. Entonces, bueno, repasemos análisis de costos. Ok, entonces, nosotros habíamos visto que con el problema de optimización, de minimización de costos de corto plazo, sacrificábamos un poco el problema de optimización. ¿Por qué? Porque nos quedaba un problema de optimización que era básicamente trivial. Eh, digamos, Z2 sin pérdida de generalidad. O sea, uno de los dos insumos estaba fijo, la función de producción era creciente en los dos insumos, entonces con uno fijo, si quería producir una cantidad Q, directamente despejaba la cantidad del otro insumo de la función de producción. Entonces, sacrificábamos tener un problema de optimización poco interesante, pero a cambio teníamos una función de costo mínimo muy realista para el corto plazo. En el corto plazo sí hay costos fijos, solo uno de los dos insumos es variable, entonces y por eso la función de costo se ve como esta que tenemos acá. Ahora bien, habíamos dicho que para aligerar la notación, como solo nos importaba ver el modo en que evolucionan los costos conforme cambian las cantidades, y como la empresa es tomadora de precios en el mercado de insumos en particular, y como Z2 está fijo a corto plazo, entonces para aligerar la notación íbamos a representar como CPQ a la función de costos totales, CVQ a la porción variable de los costos totales, costos variables, CF, costos fijos, a este término que no depende de la cantidad. Y entonces le llegábamos a esto de acá, que es simplemente costos totales en función de la cantidad son iguales a los costos variables, que son funciones de la cantidad, más los costos fijos, que son constantes e independientes de la cantidad. Nos interesamos en particular por estudiar dos clases de costos, los costos medios y los costos marginales. En particular, si dividimos la identidad anterior por el nivel de producción Q, llegamos a la conclusión de que el costo total medio previsiblemente es la suma del costo variable medio más el costo fijo medio. Y el comportamiento que tienen los costos medios, bueno, ustedes recordarán que habíamos dicho cómo se comporta el costo fijo medio no tiene ambigüedad. ¿Ok? Siempre se comporta de un modo.
El costo variable medio, nosotros hemos dicho que íbamos a tener dos casos posibles. Aquí está uno, que primero sea decreciente y luego creciente, o en el otro caso que sea directamente creciente. Y bueno, yo les dije que les iba a explicar por qué estos son los supuestos, los únicos dos supuestos que podrían llegar a hacer sentido para una empresa perfectamente competitiva. Al final de este video lo vamos a fundamentar bien. Pero bueno, repasando, ¿verdad? Los costos fijos medios siempre se comportan de este modo, ¿verdad? Porque son una constante por uno entre Q. Entonces, cuando Q tiende a cero, los costos fijos medios tienden a infinito. Cuando Q tiende a infinito, entonces los costos fijos medios se van diluyendo, diluyendo entre más y más unidades. Entonces, los costos fijos medios tienden a cero. Acá estamos viendo que el costo variable medio, estamos en un caso donde es inicialmente decreciente, pero eventualmente creciente. Eso puede tener sentido, por ejemplo, con bajos niveles de producto podemos pensar de que cada unidad va costando relativamente menos en promedio producirla, no sé, por curvas de aprendizaje o pensando que Z2 es capital, Z1 es trabajo, entonces conforme el equipo va trabajando más horas, se van conociendo mejor, van funcionando mejor y eso va reduciendo el costo variable medio de la producción, pero eventualmente los rendimientos marginales decrecientes del insumo uno nos comen, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Los trabajadores empiezan a estorbar entre sí porque no hay suficiente capital, no sé, computadoras, por ejemplo, para que operen todos, entonces ya producir más unidades eventualmente incrementa el costo. ¿Y cómo se comporta el costo total medio? Bueno, el costo total medio es la suma de estas dos curvas anteriores, entonces en un inicio es decreciente por el costo fijo medio decreciente y el costo variable medio inicialmente decreciente, pero eventualmente es creciente por el costo variable medio eventualmente creciente. Entonces eso es lo que le da su forma de U a esta función de costo total medio. Ahora, por otro lado, si el costo variable medio fuera siempre creciente, y lo que tenemos es el costo fijo medio se comporta siempre del mismo modo, eso no cambia, el comportamiento que tiene siempre es el mismo. El costo variable medio, ahora, como decimos, es desde la primera unidad empieza a ser creciente y de nuevo el costo total medio tiene forma de U. Nada más que lo que explica esa forma de U es una intuición un poco distinta, es el hecho de que con pocas unidades de producto lo que domina es el costo fijo medio. Sin embargo, con más y más unidades de producto, lo que empieza a dominar es el costo variable medio, entonces eso es lo que hace que eventualmente sea creciente. Entonces, yo les había dejado pendiente de la clase por qué es que para nosotros solo existen estos dos casos de costo variable medio inicialmente creciente, pero eventualmente, perdón, inicialmente creciente, pero eventualmente creciente, o costo variable medio directamente creciente. Vamos a fundamentarlo bien, eh, a formalizarlo, pero digamos, para que recuerden la intuición, ya habíamos dicho que si la empresa siempre tuviera costos medios decrecientes, o sea, si para cualquier nivel de producto o si no hubiera un punto a partir del cual el producto incrementa el costo variable medio, entonces tendríamos una empresa tan productiva que es poco probable que se vuelva, perdón, es poco probable que sea perfectamente competitiva. Entonces, esa intuición económica es lo que hace que, ¿cómo se llama? Es lo que hace que más adelante podamos ver formalmente por qué con costos variables medios decrecientes tendríamos problemas. Entonces, de momento, nada más esa intuición hace que tenga sentido, pero más adelante lo formalizamos. Ok, entonces, bueno, ya sabemos cómo se comportan los costos medios. Ahora queremos analizar cómo se comporta el costo marginal. Esto vi que generó un poco de dudas en la clase y luego en consulta me lo preguntaron de nuevo, entonces creo que voy a reformular el modo en que lo digo. Digamos, si les parece bien, pensemos en que costo marginal directamente lo definimos como la derivada del costo total respecto a la cantidad y que esto de arriba simplemente eh, es un argumento de por qué esa definición tiene sentido.
en verdad, digamos, por lo que siempre decimos, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Bueno, ahí es muy útil poder trabajar con cálculo, es muy útil poder trabajar como si de verdad existieran unidades infinitesimalmente pequeñas, o sea, unidades para las cuales podemos utilizar derivadas, límites, etcétera. Entonces, sacrificamos un poco esa intuición mucho más certera que uno tiene desde introducción a la economía de qué es el costo marginal a cambio de poder utilizar herramientas que sean más manejables. Y digamos, el cálculo hace que el análisis sea mucho más manejable. Entonces, el costo marginal, ¿cuál es la intuición que tenemos del de es cómo cambian los costos cuando cambiamos las cantidades? ¿Ok? Que es básicamente esta razón de cambio que tenemos acá. Cuando tomamos un cambio muy pequeño, es decir, este delta tendiendo a cero, esto es precisamente la definición de derivada de costo total. Entonces, por eso es que definimos directamente costo marginal como la derivada del costo total. Y como el costo total es costo variable más costos fijos, y los costos fijos no dependen de las cantidades, entonces la derivada del costo total coincide con la derivada del costo variable con respecto a la cantidad. Ahora, ¿cuál es la relación entre costos marginales y costos medios? Bueno, habíamos visto que para la primera unidad el costo variable medio y el costo marginal coinciden. Entendiendo primera unidad de nuevo como Q tendiendo a cero por la derecha. Aunque habíamos visto el argumento de que también si entendemos unidades como unidades enteras, el costo variable medio en uno coincide con el costo marginal de pasar de 0 unidades a una. Habíamos visto esto, pero lo que más nos interesa es esto porque, de nuevo, el cálculo hace que las herramientas sean mucho más manejables y podamos profundizar en otras cosas. Entonces, vamos a entender primero unidad como límite de cantidad teniendo a cero por la derecha. Entonces, ese límite del costo variable medio, ¿qué es? Es el límite entre el cociente de los costos variables y la cantidad. Esto nos queda una forma de límite para la cual podemos aplicar la regla de L'Hopital. Derivamos arriba y abajo con respecto a Q y nos queda el límite de Q teniendo a cero por la derecha de CV' de Q. Pero, ¿qué es CV' de Q? V' de Q es el costo marginal de la cantidad Q. Entonces, de ahí vemos que cuando Q tiende a cero por la derecha, el costo variable medio y el costo marginal coinciden. Otra relación que nos importa entre costo marginal y costos medios es la que nos permite deducir la monotonía de los costos medios. Es decir, saber cuándo los costos medios están creciendo o cuándo están decreciendo con respecto a la cantidad. Entonces, de ahí, lo que hacemos para evaluar eso es derivamos el costo total medio con respecto a la cantidad. Si derivamos el costo total medio con respecto a la cantidad, lo que hacemos es derivar este cociente que la regla del cociente nos dice que sería derivada de lo de arriba, CT' de Q, por lo de abajo sin derivar, Q, menos lo de arriba sin derivar, CT de Q, por lo de abajo derivado, 1, todo eso sobre Q al cuadrado. Aprovechando que CT' de Q es igual al costo marginal y aprovechando que CT de Q entre Q es el costo total medio, entonces esta expresión que tenemos acá es exactamente igual que 1 entre Q, que siempre es positivo, por la diferencia entre costo marginal y costo total medio. Entonces lo que tenemos es que el costo total medio está creciendo si el costo marginal está por encima del costo total medio. El costo total medio está decreciendo, en cambio, si el costo marginal está por debajo del costo total medio. Y la intuición, yo les había dicho que era casi mecánica. Las nuevas unidades que estoy añadiendo son más caras que el promedio de las anteriores. Sí, entonces eso me está subiendo el promedio de los costos. Las nuevas unidades que estoy agregando son más baratas que el promedio de las que ya tenía. Sí, bueno, entonces eso me está reduciendo el promedio. Y bueno, en particular habíamos dicho también que si esta relación lo que nos dice es cuando el costo marginal, eh, perdón, cuando el costo marginal le pasa por abajo al costo total medio, entonces la función está decreciendo. El costo total medio está decreciendo. Cuando el costo marginal le pasa por encima al costo total medio, el costo total medio está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es que el costo total medio
se interseca con el costo marginal justo cuando el costo total medio alcanza un mínimo. ¿Por qué? Porque antes de que costo marginal y costo total medio se intersequen, el costo total medio está decreciendo. Después de que el costo total medio y el costo marginal se intersecan, el costo total medio está creciendo. Entonces, donde se intersecan es exactamente un mínimo. Y vean que todos estos argumentos que hicimos acá aplicarían análogamente con el costo variable medio. ¿Ok? Simplemente sustituimos CT por CV' y CTME por CVME y vean que todo funciona exactamente igual. El costo variable medio va a estar creciendo mientras el costo marginal exceda al costo variable medio y el costo marginal va a estar, perdón, el costo variable medio va a estar decreciendo cuando el costo marginal esté por debajo del costo variable medio y se van a intersecar ambas curvas, en particular cuando el costo variable medio alcance su mínimo. Entonces, juntando todo lo que ya aprendimos, ¿cómo se verían las curvas de costo medio y las curvas de costo marginal juntas? Vamos a omitir la curva de costo fijo medio. ¿Por qué? Porque esa siempre se comporta igual. Entonces, en general la vamos a omitir. Pero de ahí vean que en el caso uno, es decir, el caso de costo variable medio inicialmente decreciente y luego creciente, es lo que tenemos. De ahí lo que encontramos de que cuando Q tiende a cero, costo marginal y costo variable medio coinciden. ¿Ok? Luego, mientras el costo variable medio sea decreciente, el costo marginal le pasa por abajo. Y cuando el costo variable medio está creciendo, más bien el costo marginal le pasa por arriba. Y en particular, cuando alcanza un mínimo, el costo variable medio, ahí se intersecan costo marginal y costo variable medio. Análogamente para costo total medio. Costo total medio va decreciendo, 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 y mientras eso ocurre, el costo marginal le pasa por abajo. Pero cuando el costo total medio empieza a crecer, el costo marginal le pasa por arriba. Una última cosa que podemos apreciar es siempre el costo total medio va a estar por encima del costo variable medio, porque el costo total medio incluye ese extra que dan los costos fijos medios. Lo que pasa es que conforme incrementa la cantidad, conforme incrementa Q, los costos fijos se van diluyendo, diluyendo y el costo total medio se parece cada vez más al costo variable medio. Ahora, en el segundo caso, digamos, todavía más fácil, que es cuando el costo variable medio siempre está creciendo, de ahí lo que tenemos es costo marginal y costo variable medio coinciden en el punto, perdón, coinciden cuando Q tiende a cero. ¿Ok? Lo que pasa es de que como el costo variable medio siempre está creciendo, entonces a partir de ese punto que coinciden, el costo marginal siempre le va a pasar por encima al costo variable medio. Y el costo total medio, y como siempre tiene esta forma de U, entonces eso no se altera. Mientras costo total medio va decreciendo, costo marginal pasa por debajo. Cuando costo total medio empieza a crecer, costo marginal le pasa por arriba. Ok, entonces ya analizamos con detalle la relación entre costo marginal y costo medio. Sobre todo a largo plazo. ¿Por qué? Porque nos interesaba hablar perdón, sobre todo a corto plazo, porque nos interesaba mencionar cosas como que el costo total fuera distinto del costo variable. A largo plazo todos los costos son variables, entonces la distinción no tiene tanta fuerza. Entonces, bueno, ya que estudiamos con calma las relaciones entre costo marginal y costo medio, nos interesa estudiar las relaciones entre los costos de corto y de largo plazo. Entonces, recapitulando, nosotros sabemos que la función de costos de corto plazo es esta que tenemos acá. Z2 está fijo y Z1 es la solución trivial a sacar de la función de producción cuánto Z1 necesito, dado que Z2 está fijo en Z2 bar. Y el costo de largo plazo es esto que tenemos acá, el valor nominal de las demandas condicionadas. Yo puedo elegir libremente las dos variables eh, en el largo plazo, entonces a eso le llamábamos demandas condicionadas. Destacamos dos propiedades en la última clase. Una de esas fue que, como en el corto plazo la firma está sujeta a solo poder usar Z2 igual Z2 barra, y en el largo plazo puede elegir el nivel de Z2 que quiera, y a largo plazo tiene que estar consiguiendo algo mejor que a corto plazo para cualquier nivel de producción y para cualquier nivel de Z2 barra. Es decir, yo tanto en el corto plazo como en el largo plazo quisiera minimizar costos.
Lo que pasa es que en el largo plazo puedo minimizar con respecto a Z1 y a Z2. En el corto plazo solo puedo minimizar con respecto a Z1. Entonces, la función de costos de corto plazo siempre me tiene que estar entregando algo un poco peor, es decir, un costo un poco más alto, eh, o en el mejor de los casos, igual que en el corto plazo, porque sin importar cuál Z2 elija, en el largo plazo yo tengo a mi disposición cualquier Z2 que quiera. Entonces, eh, eso, eso hace ¿cómo se llama? Que a largo plazo la función de costo sea menor o igual que a corto plazo, para cualquier nivel de producción posible. Ahora bien, hay un nivel en el que vimos que coinciden, ¿ok? Hay un nivel en el que vimos que coinciden y ahí el candidato más natural es cuando Z2 barra es exactamente el nivel para el cual, el nivel que yo hubiera querido contratar para, para producir el nivel Q, ¿ok? Es decir, la demanda condicionada Z2, la demanda condicionada Z2. O sea, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Si yo a corto plazo quiero producir la cantidad Q y resulta que la cantidad de insumos que tengo es exactamente la que hubiera querido contratar a largo plazo, cuando podía elegir para producir esa cantidad Q, y los costos que voy a tener son exactamente esos costos de largo plazo, esos costos minimizados. Y lo que lo explica es, primero, ya sabemos que se tiene que cumplir esta desigualdad débil que tenemos acá. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque es simplemente una consecuencia de esto que tenemos acá. ¿Ok? ¿Por qué es simplemente una consecuencia de esto? Bueno, y porque vean que lo del lado izquierdo es directamente la función de costos de largo plazo. ¿Ok? Y del lado derecho lo que tenemos es la función de costos de corto plazo con Z2 barra igual Z2 condicionado. Entonces, nosotros sabemos que se tiene que cumplir esta relación de acá siempre. Podemos cancelar los términos del insumo 2 que son iguales y luego cancelamos los W sub 1 que multiplican a los Z1 y tenemos que se tiene que cumplir esta relación de acá. Ahora, supongamos por contradicción que esa desigualdad se cumpliera de manera estricta. Bueno, y eso nos va a llevar a un absurdo. ¿Por qué? Porque tanto a corto plazo como a largo plazo se supone que estamos produciendo Q, por definición del problema de minimización de costos, la forma más barata de producir Q. Entonces, Q tiene que ser igual a la función de producción evaluada en las demandas de corto plazo. Sí, en las demandas de corto plazo, pero tengo el Z2 de largo plazo y tengo un Z1 mayor que el que se supone que tengo a largo plazo. Entonces, tengo que estar produciendo más que F evaluado en las demandas condicionadas de largo plazo, pero F evaluado en las demandas condicionadas de largo plazo es igual a Q. Entonces, llegamos a que Q es mayor que Q, que es absurdo. ¿Ok? Entonces, llegamos a que los Z1s tienen que coincidir y como los Z2 coinciden por construcción, entonces llegamos al resultado de que los costos son iguales para esas cantidades. ¿Ok? Para esas cantidades de setados, perdón. ¿Ok? Entonces, una vez más, para aligerar la notación y porque solo nos interesa cómo evolucionan los costos con los cambios de Q y por un breve momento cómo evolucionan con respecto a Z2, entonces vamos a omitir de los parámetros que la firma nunca puede alterar, ni en el corto ni en el largo plazo, o sea, la remuneración de los insumos W sub 1 y W sub 2. Entonces, definimos como CTLRQ a la función de costos de largo plazo, CTSR de Q Z2 barra a la función de costos de largo plazo, perdón, de corto plazo, y Z2 de Q a la demanda condicionada del insumo 2. ¿Ok? Entonces, nuestros resultados anteriores, simplemente pasándolos a este lenguaje, lo que nos dicen es la función de costos de largo plazo es menor o igual que la función de costos de corto plazo para todo nivel de Q, para todos Z2 barra que usted me dé. Pero en particular, si resulta que el nivel de Z2 con el que yo cuento a corto plazo fuera el Z2 que quería demandar a largo plazo, entonces ahí sí van a coincidir estos dos para cualquier nivel de Q que nos interese. Ahora, ¿por qué queríamos hacer esto? Bueno, ya ustedes recordarán el gráfico bastante interesante al que llegábamos, pero el modo en que llegábamos a eso era
bueno, tomamos un Q asterisco positivo arbitrario, ¿ok? Y llamemos Z2 asterisco al nivel de Z2 que yo quisiera contratar para producir esa cantidad. Entonces, ¿qué nos dice el primer resultado? El primer resultado vale para todo Z2 barra. Entonces, en particular, vale para cuando este Z2 barra fuera igual a Z2 asterisco, ¿ok? Entonces, eso es lo que justifica esta desigualdad acá, digamos, ignorando los Qs que están dividiendo. ¿Ok? El costo total de largo plazo de producir Q tiene que ser menor o igual que el costo total de corto plazo de Q cuando yo lo que tengo es una cantidad de insumos igual a Z2 asterisco. Entonces, y como eso se cumple, podemos simplemente dividir ambos lados por Q y a la conclusión que llegamos es que el costo total medio de largo plazo siempre es menor o igual que el costo total medio de corto plazo de producir cualquier cantidad Q cuando lo que tengo de Z2 es Z2 asterisco. Y nuestro segundo resultado lo que implica es que cuando Q asterisco, cuando Q es igual a Q asterisco, coinciden los dos. ¿Por qué? Porque esto nos dice que vale para todo Q posible. Entonces, en particular, vale cuando Q es igual a Q asterisco. Este segundo resultado vale cuando Q es igual a Q asterisco también, pero ahí el Z2 de Q asterisco lo definimos como Z2 asterisco. Entonces, en ese punto en particular coinciden. Y bueno, estos son los costos totales, pero si dividimos a ambos lados de la igualdad por Q asterisco, y llegamos a- al costo total medio de largo plazo evaluado en Q asterisco igual a costo total medio de corto plazo evaluado en Q asterisco cuando lo que tengo es Z2 asterisco. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo eso? De que si definimos esta función f mayúscula de q como la diferencia entre el costo total medio de corto plazo de q, cuando lo que tengo de z2 es z2 asterisco menos el costo total medio de largo plazo de q, si definimos esa función, se cumple que f de q es mayor o igual que cero por el primer resultado, que el costo total medio con z2 asterisco siempre es mayor o igual que el costo total medio de largo plazo, y que cuando esa función la evaluamos en q asterisco, entonces se hace cero, porque estas dos cosas coinciden. Entonces, esa función f alcanza un mínimo en Q asterisco, pero por las condiciones de primer orden, entonces nosotros sabemos que en ese Q asterisco, la derivada de f se tiene que estar igualando a cero, porque ahí tenemos un mínimo. Son las condiciones de primer orden que son necesarias para un óptimo, eh, eh, para un mínimo, acá en particular. Entonces, ¿qué es la derivada de esto? Es la derivada del costo total medio de corto plazo con respecto a Q, menos la derivada de costo total medio de largo plazo con respecto a Q. Entonces, eso se iguala a cero, evaluado en Q asterisco. ¿Y qué implicación tiene eso? Que resumiendo, para cualquier Q asterisco, lo que acabamos de encontrar es que el costo total medio de largo plazo es menor o igual que el costo total medio de corto plazo, cuando lo que tengo es Z2 asterisco para cualquier nivel de Q, pero coinciden en particular en el nivel de producción Q asterisco. Y no solo es que coinciden, sino que son tangentes las dos curvas, tienen la misma pendiente. Digamos, si ustedes se ponen a ver, tiene muchísimo sentido esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el primer resultado nos dice que la curva de costo total medio de largo plazo siempre le pasa por debajo a la curva de costo total medio de corto plazo. ¿Ok? Pero hay un punto en el cual coinciden. Entonces, si una curva le pasa siempre por debajo a otra, pero hay un punto en el cual coinciden, y esperaríamos que sean tangentes y nuestra intuición no nos falla. En efecto, demostramos que son tangentes en ese punto. Ahora bien, como Q asterisco es arbitrario, entonces podemos hacer eso para cualquier nivel de cantidad posible. Y podemos hacer eso a lo largo de todo el eje horizontal. Y entonces la relación entre las curvas de costo total medio de corto y largo plazo es como esta que tenemos acá. Que el modo en que uno a veces suele decir eso es que la curva de costo total medio de largo plazo es la envolvente inferior de la curva de de las curvas de costo total medio de corto plazo. ¿Qué significa eso? Y que las envuelve por abajo. La curva de costo total medio de largo plazo le pasa por debajo a todas las curvas de costo total medio de corto plazo. Y hay un punto en el cual
coinciden y en ese punto son tangentes. Nuestra intuición no nos falla. ¿Ok? Ahora bien, llegar a este gráfico fue complejo, ¿verdad? Y nos requirió cierto razonamiento y hasta cierto punto, eh, digamos, yo entendería si ustedes piensan, bueno, ¿por qué hicimos esto? Ok, bueno, lo primero es, lo hicimos por el método en sí. ¿Por qué? Porque la verdad, estos argumentos que utilizamos, es bueno que ustedes los tengan en la caja de herramientas. ¿Ok? Digamos, estos argumentos de poder demostrar que una función le pasa por debajo siempre a otra y que en un punto coinciden exactamente y bueno, y que eso luego nos da material para construir una función que se minimiza, entonces el punto en el que se tocan es un punto de tangencia. Eso, ¿cómo se llama? Ese es un argumento que uno suele encontrarse bastante eh, en, en análisis que van más allá de las funciones de costos de una empresa perfectamente competitiva. Entonces, es bueno que ustedes lo manejen porque eso eventualmente les puede servir, digamos, como saber más o menos cómo llegar a los resultados de esa clase. Ahora bien, lo que es mucho más interesante en términos de teoría microeconómica en sí es que si le sacamos un poquito más de jugo a esto, vamos a poder obtener aquello que yo les había hablado del principio de Le Chatelier, sobre la elasticidad de las curvas de oferta de corto y largo plazo. Pero para poder llegar a eso, que lo voy a hacer en el siguiente video, necesito sacarle un poco más de jugo a estos gráficos y es ya después de que estudiamos costos totales medios de corto y de largo plazo, ver cómo encajan en estos gráficos los costos marginales. ¿Ok? Y bueno, y todo va a quedar muchísimo más claro de por qué hace falta eso en el siguiente video. Pero en vean que usando directamente los costos totales, digamos, en vez de trabajar con los costos medios, como hicimos antes, podemos construir argumentos muy, muy parecidos a lo que hicimos arriba. Nosotros demostramos que costo total de largo plazo es menor o igual que costo total de corto plazo, en particular cuando Z2 es igual a Z2 asterisco para todo nivel de Q, y cuando Q es igual a Q asterisco, las dos expresiones coinciden. Entonces, podemos definir esta función f minúscula de q, y esa función va a ser siempre no positiva y va a ser nula en q asterisco. Entonces, eso nos dice por las condiciones de primer orden que esa función, como está alcanzando un máximo, y tiene que cumplirse que en q asterisco es igual a cero. Pero ¿cuál es la derivada de f minúscula? Es la derivada del costo total de largo plazo menos la derivada del costo total de corto plazo. Pero ¿qué son las derivadas de los costos totales? Son los costos marginales. Entonces, esa diferencia es igual a cero. Entonces, eso quiere decir que el costo marginal de largo plazo coincide con el costo marginal de corto plazo, con setados asterisco, con setados asterisco, en el punto Q asterisco. Entonces, y ahora sí tenemos el gráfico completo y lo que obtenemos es que en estos Qs asterisco de tangencia entre los costos medios de largo plazo con el costo medio de costos medios de corto plazo con el costo medio de largo plazo, en esos Qs, que son puntos de tangencia, también tiene que coincidir el costo marginal de corto plazo con el costo marginal de largo plazo. Vean que acá todos coinciden. Entonces, este gráfico que tenemos acá ya nos da, ya con esto juntamos todo lo que aprendimos sobre análisis de costos hasta ahora. ¿Ok? Tenemos la forma de U de los costos medios y que el costo marginal le pasa por debajo al costo medio y que el costo marginal le pasa por debajo al costo medio cuando el costo medio está decreciendo, le pasa por arriba cuando el costo medio está creciendo. Apreciamos eso en todos. ¿Ok? Vemos que el costo total medio de largo plazo es la envolvente inferior de los costos totales medios de corto plazo. Y por último, tenemos que en estos Q asterisco de tangencia coincide costo marginal de corto plazo con costo marginal de largo plazo. Entonces, el costo marginal de largo plazo se acabaría viendo algo como esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces,
Sí, ya este gráfico que tenemos acá nos dice cómo se tienen que relacionar los costos de corto plazo con los costos de largo plazo. Y en ¿cómo se llama? En el video siguiente vamos a ver que eso nos sirve un montón. Y ya básicamente con esto demostramos el principio del Chatelier. ¿Ok? Ya solo con esto lo demostramos, nada más que eh, eh, necesito decirles una cosa más en ese otro video para que entiendan por qué ya lo demostramos. Ahora lo único que me queda por comentarles en este video es pagar mi deuda de decirles por qué es que nos pasó eso que nos inquietó en un inicio, porque el costo medio tiene que ser eventualmente creciente. Eh, bueno, el asunto es tan importante que tiene nombre propio, es el asunto de las economías y de las economías de escala. En particular, nosotros decimos que una empresa tiene economías de escala cuando su costo total medio es decreciente y que tiene deseconomías de escala cuando su costo total medio es creciente. ¿Ok? Eh, entonces, ¿por qué nos importa esto? Bueno, si hay economías de escala globales, digo globales, digamos, en contraposición a locales. ¿Por qué? Porque es perfectamente posible que digamos, que la función de costo total medio no sea siempre creciente o no sea siempre creciente, sino que, ¿cómo se llama? Sino que en un tramo sea decreciente, en otro sea creciente. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso hago la distinción de economías de escala globales. O sea, si para todo nivel de producción una empresa tuviera costos totales medios decrecientes, entonces yo agarro cualquier nivel de producción Q mayor que cero y tengo que tener que el costo total medio de producir dos veces Q es menor que el costo total medio de producir Q. ¿Por qué? Porque 2Q siempre es mayor que Q. Pero, ¿qué es la definición del costo total medio evaluado en 2Q? Y es esto que tenemos a la izquierda. Y costo total medio de Q, esto que tenemos a la derecha. Reacomodamos y lo que tenemos es costo total de producir 2Q es menor que dos veces costo total de producir Q. Entonces, si una empresa tiene economías de escala para todos los niveles de producción, entonces, sin importar qué nivel de producción me esté interesando producir, el costo de duplicarlo perdón, el costo de producir dos veces ese nivel de producto es menor que no me requiere duplicar costos. ¿Ok? Si yo quiero duplicar la producción, no necesito duplicar costos. Ahora, ¿por qué esto se vuelve problemático? Bueno, se vuelve problemático en la etapa 2. ¿Ok? En la etapa 2, digamos, ya una vez que en la etapa 1, que ha sido básicamente todo lo que hemos analizado hasta ahora, cómo la firma produce a costo mínimo una cantidad Q, esa es la etapa 1. La etapa 2 es, dado que produce a costo mínimo, ¿qué cantidad quisiera elegir? ¿Cuánto querría vender? Bueno, si la firma tiene economías de escala globales, si la firma siempre tiene un costo total medio decreciente, entonces este problema de etapa 2 en general no va a tener solución. ¿Ok? ¿Cuál es la prueba de eso? Bueno, si existiera un Q asterisco positivo, tal que la empresa tiene beneficios positivos y hay economías de escala globales, entonces la empresa siempre quiere duplicar la producción. ¿Por qué? Porque si duplica la producción, ¿cuáles serían sus beneficios? Serían estos de acá. Esto de acá a la derecha, reacomodado, es simplemente esto que tenemos acá. Y esto de acá, como tenemos economías de escala globales, nosotros sabemos que para duplicar la producción necesitamos menos que duplicar los costos. Entonces, estoy restando algo más pequeño acá que acá. Pues si saco a factor común el 2, uy, si saco a factor común el 2, llego a la conclusión de que fui capaz de duplicar mis beneficios. Entonces, la firma siempre podría duplicar su producción y más que duplicar sus beneficios. Entonces, el problema en general no va a tener solución o si se quiere, la solución sería quiere producir infinito que no está bien definido y que ni siquiera tiene sentido económico. Entonces, por eso es que para una firma que es tomadora de precios, tanto en el mercado de insumos como en el mercado de bienes, nosotros, es decir, una firma perfectamente competitiva, nosotros consideramos que el costo total medio eventualmente tiene que ser decreciente, ¿ok? Porque si no, el problema de etapa 2 no va a estar bien definido. Entonces, esto
Esto nos tiene que poner a pensar en dos cosas. En primer lugar, darnos cuenta de que eh, ¿cómo se llama? De que sí tenía sentido aquel argumento que dimos de eh, por qué no era sensato pensar que una empresa con costos totales medios siempre crecientes iba a ser tomadora de precios. Si ustedes se fijan bien, de acá la clave que nos lleva a que el problema no tenga solución es que este P permanece fijo sin importar qué nivel de producción elija la firma, ese P está fijo, porque asumimos que la empresa es perfectamente competitiva. Entonces, eso nos da más o menos una noción de que si una empresa tiene economías de escala globales, tiene semejante ventaja en términos de costos de que es poco probable que sea tomadora de precios. Lo más probable es que va a explotar esa ventaja competitiva hasta el punto en el cual va a darse cuenta de que P no es un parámetro para ella. Entonces, este problema no tiene sentido para una empresa así. Ahora, ¿en qué otra cosa nos puede hacer pensar esto? Bueno, ahí nos da una noción de que siempre vale la pena plantear el problema de etapa uno. ¿Ok? Siempre vale la pena plantear el problema de etapa uno, eh, eh, porque puede que el problema de maximización de beneficios no siempre esté definido, pero como mínimo el problema de etapa uno de minimización de costos siempre va a estar bien definido. Eh, y ¿por qué eso tiene sentido? Bueno, porque digamos, una empresa necesita minimizar sus costos, sea un monopolio, sea parte de un oligopolio, sea perfectamente competitiva, y le interesa producir las cantidades que quiera vender a costo mínimo. Luego puede que el modo en que las elija y no sea sensato asumir que es perfectamente competitivo. Entonces, pero bueno, el asunto es que vale la pena separar ese problema que habíamos estudiado todo en conjunto, separarlo en dos partes. ¿Por qué? Porque a veces el problema en conjunto no va a tener solución, pero la primera etapa sí va a tener solución y podemos extraer intuiciones interesantes de eso. Está bien, probablemente este argumento que hicimos acá le sonó muy parecido al que hicimos de por qué el problema completo, es decir, cuando no lo separamos por etapas, de una empresa con rendimientos crecientes a escala, no tenía solución en general. Es sensato que le suene parecido porque en general rendimientos crecientes a escala, eh, increasing returns to scale, implica economías de escala. ¿Cuál es el argumento de este que tenemos acá? Si yo lo que quiero es producir 2Q para un nivel Q cualquiera, entonces eso que es el valor nominal de las demandas condicionadas de producir 2Q. Pero yo sé que para producir 2Q yo necesito menos que dos veces la cantidad de insumos para producir Q. ¿Por qué sé eso? Porque los rendimientos crecientes a escala lo que me dicen es, si yo duplico la producción, yo soy capaz de perdón, si yo duplico los insumos, yo soy capaz de más que duplicar la producción. Entonces, si yo lo que quisiera es simplemente duplicar la producción, no más que duplicarla, y yo sé que no necesito duplicar la cantidad de insumos, porque si duplicara la cantidad de insumos, yo conseguiría más que el doble de la producción. Ahora bien, esto que tenemos acá, sacando el 2 a factor común, lo que nos da es la función de costos a largo plazo. Entonces, por tanto, retornos crecientes a escala implica economías de escala. Y análogamente, ustedes bien captarán que esto no es una contrapositiva totalmente formal, pero si me ceden tomarlo informalmente como una contrapositiva, entonces al menos bien que la lógica eh, tiene su ritmo. Así como rendimientos crecientes de escala implica economías de escala, análogamente desde economías de escala implica rendimientos decrecientes de escala. No siempre coinciden globalmente, ¿ok? Digamos, pero localmente, digamos, si les interesa, en Microeconomía 2 vemos eso. En Microeconomía 2 uno ya tiene una definición más local de rendimientos a escala y de economías de escala. Y con esa definición que es local en vez de global, ahí sí siempre coinciden los dos conceptos.
Digamos, si gustan buscarlo, tiene que ver con la elasticidad costo medio y la elasticidad producto total. Si buscan qué son esas dos cosas, se van a dar cuenta de que básicamente una es la inversa de la otra y que una me indica economías de escala y la otra me indica retornos a escala. Entonces, y son conceptos inseparables. Pero digamos, de momento, si nada más les hace sentido esto viéndolo informalmente como si fuera una contrapositiva, entonces estamos más que bien. Ahora, algo importante es, digamos, acá yo lo enfaticé con costos de largo plazo, digamos, sobre todo porque en nuestro contexto en que solo hay dos insumos, como que tiene más sentido considerar los retornos a escala como un asunto de largo plazo. ¿Por qué? Porque los rendimientos de escala son cómo varía la producción cuando yo soy capaz de variar más de un insumo a la vez. Entonces, como a corto plazo, como solo estudiamos dos variables, solo se puede variar un insumo. Entonces, por eso es que me enfoco en largo plazo en esta ocasión. Pero digamos, en principio, sí, podría ser un concepto que igual tiene su enganche, tiene su interés a corto plazo. Nada más que para nosotros que estamos estudiando cosas solo en dos variables, no es tan interesante. Ey, ahora bien, que ustedes estuvieran pensando, bueno, retornos crecientes a escala, retornos decrecientes a escala, ¿qué pasa con los retornos constantes a escala? Bueno, ese es un asunto tan interesante que lo dejé por aparte para el final. Nosotros vamos a llegar ahora al resultado de que retornos constantes a escala implica que los costos medios son constantes, ¿ok? Eh, y que los costos marginales también son constantes. ¿Por qué? Bueno, supongamos que la tecnología tuviera retornos constantes a escala. Uy, estoy tapando. Ok. Entonces, si f es z1, z2 me da para producir q, entonces se cumple que si yo eh, expando, o bueno, y también puede ser, puedo contraerlo, que digamos, si este lambda estuviera entre 0 y 1 tendría una implicación de contracción. Si lambda es mayor que 1 tendría una interpretación de expansión. Pero el asunto es, si yo lambda aplico los insumos, entonces yo lambda aplico la producción. ¿Ok? Entonces, tomemos Q mayor que 0. Nosotros sabemos que los costos de largo plazo son de producir Q, son el valor nominal de las demandas condicionadas de producir Q. ¿Ok? Como la tecnología tiene retornos constantes a escala, y yo sé que si yo evalúo F en las demandas condicionadas, yo logro producir Q, entonces si yo tomo en esta fórmula de acá, si yo tomo Z1 igual Z1 condicionado, Z2 igual Z2 condicionado y lambda igual 1 entre Q, entonces, ¿a qué es a lo que llego? A lo que llego es que este par ordenado que tengo acá me da un nivel de producción igual 1. ¿Ok? Pero si esto me da un nivel de producción igual 1, entonces tiene que ser eh, igual de barato o más caro que el costo mínimo de producir una sola unidad. Es esto que tenemos acá. Esto, el costo mínimo de producir una unidad tiene que ser menor o igual que el valor nominal de demandar este par ordenado de insumos. ¿Por qué? Porque ese par ordenado de insumos produce, produce una cantidad de uno y yo sé, y yo sé que esto que tengo acá a la izquierda, por definición, es la forma más barata de producir una cantidad igual a uno. Ahora bien, esto que tenemos acá, ese valor nominal, es la función, sacando uno entre Q a factor común, es la función de costos de producir Q partida por Q. ¿Ok? Hacemos un argumento exactamente igual, sabemos que la función de costos de producir una unidad es el valor de las demandas condicionadas de producir uno. ¿Ok? El valor nominal de las demandas condicionadas de producir uno. Pero entonces, ¿eso qué nos quiere decir? De que si yo acá en la función de producción tomara Z1 y Z2 como las demandas condicionadas de producir uno, perdón, si yo tomara Z1, Z2 como las demandas condicionadas de producir uno, esto va a ser igual a uno. Pero entonces, si yo en esta otra expresión tomo esos Z1 y Z2 y tomo lambda
igual Q, ¿ok? Lambda igual Q, y este Q de acá fuera un uno, entonces yo estaría produciendo exactamente Q. Entonces, este par ordenado que tengo acá es un par ordenado de insumos que produce Q. Y entonces yo sé que el modo más barato de producir Q, es decir, la función de costos de producir Q, es menor o igual que el valor nominal de ese par ordenado, que ese par ordenado es de Q por el Z1 de producir uno más Q por el Z2 de producir uno. Pero esto que tengo acá es exactamente Q por el costo de producir uno. Saco Q a factor común y me queda Q por el valor nominal de las demandas condicionadas de producir uno. Junto las dos cosas, ¿y qué es lo que tengo? Tengo que el costo de producir uno es menor o igual que uno entre Q por el costo de producir Q. Y el costo de producir Q es menor o igual que Q por el costo de producir uno. Entonces, acá simplemente multiplico ambos lados por Q de la desigualdad de la izquierda y acabo llegando a que para todo Q, el costo de producir Q es igual a Q veces el costo de producir uno. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque rendimientos constantes de escala, la noción que me da es cierta noción de replicabilidad. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se llama? Si yo quiero duplicar, eh, si yo duplico los insumos, obtengo dos veces la producción. Entonces, tiene sentido que si yo lo que quiero es duplicar la producción, nada más lo único que necesita hacer sea duplicar los costos de cuando quería producir solo una unidad. Ahora bien, ¿qué implicación interesante tiene esto? Y que entonces, si yo quisiera el costo total medio, y simplemente divido esta expresión de la derecha por Q. Y si quisiera el costo marginal, derivo esta expresión de la derecha con respecto a Q. Y en ambos casos me da una constante. ¿Ok? Entonces, en particular, la constante que me da es el costo de producir una unidad. Una unidad. Entonces, eso es básicamente lo que hace que el caso de retornos constantes de escala sea especial. ¿Ok? Nos da funciones de costos que son proporcionales a la cantidad. En particular, eso implica que el costo total medio y el costo marginal siempre son iguales. ¿Ok? Y nosotros hemos visto en la demostración que hemos hecho arriba que cuando costo marginal y costo total medio coinciden, es porque el costo total medio es constante. Y es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, sí, ya con eso terminamos análisis de costos. Ya le sacamos todo el jugo que le podíamos sacar al problema de etapa uno, al problema de minimización de costos. Ahora lo que queremos hacer es estudiar el problema de etapa 2. Digamos, en etapa uno descubrimos cómo producir a costo mínimo una cantidad dada. Ahora queremos saber qué cantidad desearíamos elegir. ¿Ok? O qué cantidad desearía elegir la empresa. Y eso lo vamos a analizar en el siguiente video. ¿Ok? Pero bueno, de momento esto sería todo por el video de ahora. Y sí, una vez más, si les surge alguna duda con este video, por favor, no duden en decirme, eh, sea de algo de lo que les dije, que es repaso de lo que cubrimos en la clase presencial, sea algo de las cosas nuevas que vimos, cualquiera de las dos, por favor, me escriben, no se queden con ninguna duda. ¿Ok? Y voy a cortar esto acá.